Perfecto. Les comentaba entonces sobre la asignación. Básicamente ustedes, al momento, lo que han establecido es una serie de parámetros o de cómputos que definen lo que llamamos nosotros partidas. O sea, un ítem básicamente es una partida. ¿Okay? Corresponde a una actividad específica que tiene una medición, una cantidad y tiene un precio. ¿Okay? Nosotros lo que vamos a definir o a establecer o a revisar de una u otra forma va a ser precisamente cómo vamos a asignar esos precios. Para eso yo les había adjuntado, les pasé al grupo dos PDFs que pueden revisar detenidamente posterior a esta reunión, ¿ok? Donde van a encontrar información bien interesante. Fíjense, uno corresponde, el primer archivo que les envié, corresponde a análisis de precios unitarios referenciales para la construcción. Esto está hecho por la Cámara Departamental de Construcción de Cochabamba, ¿ok? Y a pesar de que es de vieja data, o sea, estamos hablando del 2010, pero tiene información bien interesante sobre obras civiles en edificaciones, caminos y puentes y redes de agua potable y alcantarillado. ¿Qué quiero decir? Que estos son precios que están basados en la ciudad, ¿ok? Aparte de eso, que está bien establecido cómo es el proceso de formulación, cómo se arma, cómo se determina o de dónde salen el análisis de precio unitario, pues cada uno de los costos establecidos. Entonces, lo siguiente que tenemos que entender es que básicamente todo precio que nosotros vayamos a asignar a la ejecución de una obra, básicamente está fundamentada en estos elementos que vemos acá. Voy a aumentar acá un poco para que puedan ver mejor. Materiales, o sea, los materiales necesarios para la fabricación o la ejecución de esa partida o de ese ítem. Lo segundo es la mano de obra, o sea, qué personal va a estar involucrado en la ejecución de esa actividad. Perfecto. Luego tenemos equipos y maquinarias o herramientas. Si la actividad requiere de algún equipo en particular, taladros, mezcladoras, en fin. Eso también tiene un costo asociado, porque puede ser que para realizar el trabajo se requiera alquilar la herramienta, comprar algún equipo, o hay que considerar la depreciación. El equipo se va a desgastar, se va a dañar, y eso le resta el valor al equipo. Entonces eso hay que considerarlo también dentro de estos tres ítems. Adicional a esto, que normalmente estamos acostumbrados a estos tres elementos, materiales, mano de obra y equipos, están también algo llamado la parte administrativa, que tiene que ver con gastos generales y administrativos, que es todo gasto adicional que yo tengo que considerar para efectos de la elaboración de ese trabajo. ¿Ok? Estamos hablando de papeleo, de permisología, de gastos de transporte, de traslado, solicitudes de permiso, en fin, toda una serie de elementos que también implican un costo y que yo tengo que considerar dentro del precio final de esa actividad que voy a ejecutar, de ese ítem. ¿Ok? También vamos a tener, ¿ok?, lo que es la utilidad, que básicamente es el margen de ganancia, el porcentaje que yo le voy a ganar a esa ejecución. Y de allí yo también tengo que considerar los impuestos, porque hay que pagar los impuestos al municipio, pues por la construcción de este espacio, de esta obra. Entonces, básicamente este es el resumen general de qué es lo que establece o qué es lo que define un análisis de precio unitario. ¿Por qué se llama análisis de precio unitario? Porque básicamente estamos desglosando todo en base a una unidad. ¿Ok? Si yo mido, por ejemplo, metros cúbicos de concreto,
yo voy a definir o a estudiar el precio de 1 metro cúbico de concreto. Entonces, si yo en la obra voy a necesitar 5,30 metros cúbicos, ya yo tengo una referencia de 1 metro y puedo saber el valor de lo que me va a costar hacer esa sección. Entonces, de allí parte la definición de análisis de precio unitario. ¿Okay? Obviamente, esto lo vamos a ver muy superficialmente. Voy a profundizar en otras cosas. ¿Okay? Pero quiero que vean lo interesante de este PDF que les he pasado, porque tiene información bien completa, ¿no? Fíjense que entre las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de establecer un precio, el análisis de precio unitario, está, por ejemplo, que yo tengo que considerar también que en el tiempo de ejecución yo voy a tener días feriados, domingos, feriados legales, días o asuetos por enfermedad, ausencias justificadas, lluvias, el día del constructor. O sea que en el año yo tengo 69 días que probablemente no voy a tener actividad. Y eso tengo que considerarlo a la hora de ejecutar la obra. O sea que yo tengo que el 18% de todo un año es técnicamente inactivo. Fíjense, por ejemplo, el caso de ahora con este coronavirus, este porcentaje ha variado significativamente, ¿okay? Porque hay más días de inactividad. Hay también incidencia con los beneficios. Fíjense que entre las cosas que están metidas o involucradas dentro de los gastos administrativos, la utilidad y lo que me cuesta la mano de obra, están precisamente los beneficios. ¿Por qué? Yo tengo que pagar a final de año, tengo que pagar aguinaldo, tengo que pagar una indemnización anual, en caso de que aplique vacaciones, y también tienen otras referencias como el desahucio o primas. Entonces, eso también es un porcentaje que yo tengo que considerar. Perdón, ¿alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? Perfecto. Continuamos. Perfecto. Entonces, fíjense, hay cosas también que los subsidios que vienen de una u otra forma, también como referencia, fíjense que hay consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de pagar al obrero. Y por eso yo tengo que definir dentro del precio elementos como, por ejemplo, si a un obrero resulta que tiene su señora embarazada, entonces hay que considerar prenatalidad, pagos por natalidad, pagos por lactancia, es un periodo posterior a la natalidad. En el caso de algún fallecimiento, tengo que pagar un porcentaje por sepelio. ¿Ven? Entonces todos esos elementos están involucrándose o tienen una afectación en el costo final de una partida, ¿no? Por eso es que en ocasiones cuando usamos software o usamos referencias como la revista de los precios de construcción, ustedes se sorprenden porque los precios son muy elevados, ¿no? Pero es que allí se están considerando todos estos parámetros, se están considerando todos estos elementos que de una u otra manera la ley exige que se cancelen. El problema es un problema social que lamentablemente en muchos países, sobre todo en países suramericanos, no se cumple al 100%. Entonces, por lo general, para poder un contratista, para poder ganarse el trabajo, baja los precios y empieza a eliminar o a sustituir cualquiera de estos ítems, o sea, los empieza a anular. Llega a un acuerdo con el obrero, le dice, mira, yo te voy a dar trabajo,
te voy a pagar tanto, pero no te voy a pagar ningún otro beneficio. O terminamos la obra y chao. O antes de que se cumpla el año te despido y luego volvemos a reiniciar otro acuerdo, ¿no? Son el tipo de cosas que suceden, pues realmente suceden porque es la realidad de la vida. Pero en obras de tipo gubernamental o que están supervisadas por el gobierno o por alguna empresa internacional, este tipo de elementos hay que considerarlos y tienen que estar dentro del análisis de precios, ¿ok? Entonces seguimos viendo de manera general. Fíjense que hay gastos importantes que también la gente no toma en consideración, sobre todo los contratistas, y es que este elemento, seguridad, higiene y ambiente, tiene un costo asociado. ¿Por qué? Porque yo tengo que suplirle a los obreros y a los empleados que tenga todos estos elementos. Fíjense, las botas, guantes, cascos, cualquier otro elemento de protección que sea necesario. Incluso en este momento posterior al coronavirus, asumo que esa situación va a ser mucho más compleja porque hay que incluir dispositivos de bioseguridad. O sea, habrá que considerar barbijos, algún tipo de protección adicional por el tema del coronavirus, ¿no? Y eso es un gasto asociado también ¿y quién paga eso? No lo puede pagar el contratista directamente. El contratista lo cobra al propietario de la obra. ¿Y cómo lo cobra? Como un porcentaje, dentro del costo final de cada partida. ¿Ok? Entonces, de esa forma, cada uno de estos elementos va añadiendo un poquito más al precio, un poco más, pero básicamente hay que tomarlo en consideración porque son elementos importantes. Entonces, fíjense que todos estos ítems, para que vean, incidencia por inactividad, beneficios, subsidios, aporte, antigüedad, seguridad, higiene, todos estos elementos corresponden a un 57% del valor. Entonces, fíjense lo que implica y por qué de lo elevado de los precios cuando revisamos en estos sistemas computarizados para sacar precios o en las revistas de costos de construcción. ¿Ven? Entonces, bueno, aquí hay una serie de fórmulas que obviamente no las vamos a ver en este momento, simplemente vamos a pasarle muy superficialmente porque quiero mostrarles otra información, ¿no? Lo que quiero es que vayan teniendo una idea de dónde salen todos estos elementos. Fíjense, por ejemplo, cuando estamos hablando de equipos, hay cosas importantes, ¿no? Equipos y herramientas. Fíjense que todos estos elementos tienen un precio. Por ejemplo, un montacarga puede costar o costaba en aquel entonces 18.000 bolivianos. Ese montacarga que cuesta 18.000 bolivianos tiene una duración de 2 años. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que su costo va a irse depreciando a medida que pasa el tiempo. Igual sucede con cualquier otra herramienta. Entonces hay que considerar esos elementos como depreciación. O sea, dependiendo del tiempo de ejecución va a tener un valor, porque se va a ir perdiendo su valor real, desde el precio que se compró hasta el precio de ejecución. También hay gastos asociados, sobre todo en una máquina, sobre todo cuando son maquinaria de tipo retroexcavadoras, tractores, ese tipo de cosas. Tienes un gasto de almacenamiento, un gasto por repuestos, ¿ok? Mantenimiento general, aceite, insumos, neumáticos, todo eso también está asociado al precio de cualquier actividad. Entonces, por ejemplo, si yo necesito considerar excavación con máquina, yo tengo que tomar el precio de lo que cuesta el operador, de lo que cuesta el equipo, de lo que cuesta el mantenimiento de ese equipo y posibles refacciones que tenga que hacerle. Todo eso debe estar incluido en el precio de esa actividad. El resto, bueno, como les dije, son los gastos administrativos que están asociados. Incluso existe una consideración que se llama imprevistos,
Los imprevistos también hay que tomarlos en cuenta, que en cualquier obra puede suceder algún tipo de accidente o algo que no tengas concebido previamente y que te implique un costo de transporte, algún accidentado, algún problema con que no estaban presentes. Por ejemplo, están excavando y resulta que partieron o cortaron una tubería de algún vecino, y eso implica una reparación que no está prevista o no está dentro de lo presupuestado. Entonces esas cosas hay que considerarlas. Y aquí, por ejemplo, para que vean una referencia del personal administrativo, por ejemplo, cuando es una contratista grande, o sea, de repente va a tener un personal asociado, o sea, a un supervisor, una secretaria, auxiliares. Ese gasto también hay que considerarlo. ¿Ven? Por ejemplo, que yo tengo que sacarle el certificado del transporte, del Fundempresa, solvencia fiscal, todo eso tiene un costo. Y eso está incluido también dentro de lo que implica la ejecución de esa partida. Entonces, como ven, no es tan sencillo definir el precio final de una actividad, de una partida. Hay que tomar en consideración muchas variables. ¿Okay? Por ejemplo, costos operativos. Por ejemplo, una constructora grande tiene un gerente, y eso tiene un salario, tienen contadores, tienen administradores, en fin. Tienen una cantidad de gastos que hay que tomar en consideración. Obviamente eso se saca una incidencia, un porcentaje, y ese porcentaje es lo que se aplica al precio final de la obra. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay varios ejemplos, cómo está definido, cómo están considerados esos porcentajes, aparte del impuesto que hay que tomar en consideración. Entonces, todos estos elementos también están afectando al precio final. ¿Ok? Y lo interesante de esto es que al final de esto hay un apéndice donde están todos los precios, o sea, una gran cantidad de análisis de precio unitario ya listos para usar. ¿A qué me refiero? Que ustedes pueden tomar referencia de esto para varias cosas. Por ejemplo, la actividad instalación de faenas, que es una actividad preliminar, ¿sí? Esa actividad preliminar tiene un costo, y aquí está bien definido. Materiales, por ejemplo, madera de construcción, la calamina, una puerta, una ventana, clavos y alambre de amarre. Por ejemplo, para hacer un cuarto de vigilancia, por ejemplo. Ya aquí están los materiales, aquí está la mano de obra. Van a necesitar albañil, ayudante. ¿Cuánto tiempo? 24 horas y 33 horas. A un precio referencial de esto por hora en porcentaje. Y esto le va a dar la fracción de costo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen total de mano de obra, total materiales. ¿Ok? Y aquí tienen total del precio unitario, que corresponde a mano de obra, materiales, ¿ok? Equipo y herramienta, gastos administrativos, utilidad e impuestos. Cada uno de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Total precio unitario, 1027 bolivianos. 1027 bolivianos, y esto está considerado en, por ejemplo, global. Y así tienen una referencia. Aquí hay otra. Por ejemplo, instalación de faenas, ladrillo, yeso, cerámica. Y aquí tienen el precio final. Entonces, lo interesante de este PDF que le estoy pasando es que tienen referencia de muchísimas actividades en la obra. Por ejemplo, demolición de hormigón simple, demolición de muro de adobe, cuánto cuesta. Aquí están todos esos precios ya preestablecidos. Obviamente esto hay que revisarlo, sincerarlo, o sea, en el sentido de que existe una posibilidad de que algún parámetro o algún ítem sea un poco más económico o un poco más caro. Pero esto les sirve de punto de partida. Igual si tienen la revista de precios de construcción, o igual ahorita en un momento les voy a mostrar dónde se pueden meter en internet para revisar precios, pueden comparar esta referencia con la información que ya tienen. ¿Ok? Y con eso pueden sincerar estos precios. Pero es una herramienta muy útil porque ya tiene bastantes actividades ya preestablecidas.
¿ok? Y el precio final. Ahora voy a pasar un momento a esta presentación que les voy a mostrar, que también es muy interesante, por lo siguiente. Fíjense, esto es una relación del análisis del índice de costo de construcción de una vivienda en la ciudad de Tarija, ¿ok? La referencia es para estos 2 años, pero básicamente aplica muy bien. ¿A qué llamamos índice de construcción? El índice de construcción básicamente es una relación entre el cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción. Básicamente eso. Y les voy a explicar ahorita cómo se saca y de dónde sale, ¿ok? Esa relación. Por ejemplo, aquí ellos están estableciendo la referencia de costos de una vivienda unifamiliar que tiene 2 plantas y tiene 252 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, aquí ellos establecen todos los parámetros de cómputo, ¿ok? De cuánto cuesta esa vivienda. Y luego el precio final de eso lo dividen entre el área y ya con eso sacan cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción. Ese valor por lo general varía con los años, o sea, cada año es distinto. Entonces, pero es un patrón de referencia para saber cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción. Y de allí también se define el precio final de venta de la vivienda. Entonces son cosas bien interesantes a tomar como referencia. Entonces fíjense, les voy a mostrar acá esto que está básicamente parte del trabajo que ustedes debieron de haber realizado o cómo debían de presentarlo. Hasta el momento ustedes deberían de tener esta primera sección que sería el nombre del ítem, ¿ok? O la actividad, o en este caso se llama partida, el nombre de la partida o del ítem, la unidad y la cantidad, ¿correcto? Hasta ahí llegan los cómputos métricos. Eso es lo que ustedes deberían de estar calculando o es lo que debieron de haber entregado. Entonces, fíjense que aquí, bueno, obviamente ya está preestablecido el precio, o sea, cuánto cuesta por metro cuadrado en este caso, o sea, 1, la unidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos partidas bien interesantes que les van a servir a ustedes de referencia. Por ejemplo, limpieza y desbroce, 5,25, ¿ok? Instalación de faenas, 142 bolivianos. Trazado y replanteo, 7,48. Excavación común en terreno, 47,25. Y fíjense cómo allí se van sacando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, las zapatas. Aquí está la de zapata de hormigón armado y el precio. ¿Ok? 2.026 bolivianos. Esto es por metro cúbico. ¿Ok? Columnas, 2.748. Entonces aquí ya tienen una referencia de precio bien importante para poder ir estableciendo cuánto me va a costar la vivienda. Fíjense, ustedes habían avanzado de manera muy general por los avances que pude revisar de algunos compañeros. Pude apreciar que tenían, por ejemplo, principalmente obras preliminares y obra gruesa. Pero fíjense que hay 6 módulos o 7 módulos. Tenemos trabajos preliminares, tenemos obra gruesa, ¿sí? Tenemos obra fina, ¿ok? Tenemos instalaciones de agua potable fría, instalaciones de agua potable caliente, instalaciones sanitarias, que se refiere básicamente al término de drenaje, todo lo que es drenaje, más la colocación de accesorios. Tenemos el módulo 7 que corresponde a las instalaciones eléctricas. Tenemos el módulo 8 que corresponde a la instalación de gas. Y tenemos el módulo 9 que corresponde a todo lo que es desagüe fluvial. ¿Ok? Pero fíjense que acá tenemos en gran medida 67 ítems, 67 partidas. De repente, obviamente no van a llegar a toda esa cantidad, pero es un ejemplo muy válido para que ustedes puedan establecer el precio de cualquier construcción o de cualquier vivienda.
¿Ok? Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, revoque interior de yeso. El metro cuadrado a 61 bolivianos. ¿Ok? Pintura interior, casi 18 bolivianos. ¿Ven? Entonces, obviamente esto es en la ciudad de Tarija. Aquí sucede un fenómeno bien interesante, que cada ciudad, dependiendo pues del auge comercial y económico, tiene un porcentaje mayor o menor de estos precios. Por lo general en Santa Cruz es un poco más costoso que acá. ¿Ok? Aquí tenemos que terminar en 10 minutos porque se nos va a cerrar esto. Entonces, fíjense lo interesante que le estoy pasando toda esta información para que ustedes puedan ir montando ya lo que es el tema del presupuesto. Pero quiero comentarles cosas bien interesantes, que este estudio va mucho más allá de eso, porque quiero que vean, por ejemplo, él disgregó todo ya por módulos. Entonces, por ejemplo, trabajos preliminares cuesta 8.000 bolivianos, la obra gruesa costó 230.000, la obra fina 203.000, y así sucesivamente con todos los ítems, y tiene un total de 486.000 bolivianos esa vivienda. Aparte de eso, de esa construcción, aquí podemos ver que él discriminó en porcentajes. Entonces, por ejemplo, los materiales corresponden a un 63%, o sea, casi un 70% de la obra corresponde al material, del costo, del valor real, mientras que un 30% corresponde a la mano de obra. Esa referencia también es importante porque ustedes pueden determinar más o menos cuánto va a costar una obra sabiendo alguno de estos patrones. Por ejemplo, si saben cuánto cuesta en material, más o menos pueden tener una referencia de que el 30% sería la incidencia en mano de obra, por ejemplo. ¿Qué otros ítems también tenemos acá bien interesantes de analizar? Acá, bueno, él estableció también referencias de que, por ejemplo, la obra gruesa corresponde a casi un 50% del valor final de la obra. O sea, lo más caro en una obra es la obra gruesa. Luego, la obra fina corresponde a un 40% aproximadamente. Un 10% corresponde a instalaciones y un casi 3% de otros, ¿okay? Otros gastos. ¿Okay? Aquí tienen incluso un estudio un poco más avanzado donde determina la incidencia en porcentaje de cada uno de los materiales. ¿Okay? El hormigón corresponde al 22%, los trabajos de carpintería 15%, y así sucesivamente. Acá también tenemos esa referencia con otros materiales, pero bueno, estos ya son estudios un poco más avanzados. Interesante esta parte. Del costo de mano de obra, del total de mano de obra, que fueron 162.000 bolivianos, aquí podemos ver la incidencia. El albañil se lleva el 40% de lo que cuesta la mano de obra. Luego le sigue el ayudante con un 33%. Y así sucesivamente, como pueden observar. Obviamente también esto está asociado a la cantidad de albañiles o de obreros que vas a tener trabajando allí. Y al salario diario que devenga cada uno de ellos. Entonces, de todo esto sacamos una referencia bien interesante. Él aquí estableció todos los parámetros, cuánto cuesta toda la obra, y de allí saca un patrón de referencia. Ese patrón de referencia, como les dije, está asociado al precio y a la cantidad de metros cuadrados de la obra. Entonces, acá podemos ver bien detallado. Perdón, ya les voy a mostrar algo acá. Primero, quiero que vean esto. Aquí también tienen una referencia de cuánto cuestan materiales. Arena y la diferencia de precio entre un año y otro. En el 2013 el metro cúbico de arena estaba en 150 y actualmente está en 170. Bueno, para el 2014. Y esta referencia de cuánto cuestan ladrillos y huecos. Entonces tienen incluso también referencia de costo de material. Es importante que ustedes tengan esa referencia. Aquí tienen también precios de cada de la mano de obra. Por ejemplo, un albañil
ganaba 140 bolivianos. Técnicamente debería estar ganando, o está en el 2014, 160. De hecho, en la obra en la que yo estoy trabajando, este es el precio que se le paga a los albañiles, 160 bolivianos. A los ayudantes se les paga 100 bolivianos. Eso está correcto. Por lo menos estos dos precios yo los puedo certificar. Y así sucesivamente tienen precios referenciales de cada uno de estos trabajadores. ¿Ok? Entonces, lo que quería mostrarles es que la relación o el índice de precios unitarios para esta obra, se me perdió, vamos a revisarlo acá. Aquí está. Fíjense, el total de la obra costó 525.000 bolivianos. ¿Ok? Si yo divido 525.000 bolivianos entre los metros cuadrados de la vivienda, que eran 252, si no me equivoco, eso da un total de $298 por metro cuadrado para ese tipo de obras. Y esto es lo que llamamos índice de costo de la construcción. Es esto. ¿Ok? Básicamente es tomar la referencia de todos los precios y dividirlo entre los metros cuadrados de la obra. Y ya con esto ustedes tienen una referencia de cuánto cuesta un metro cuadrado de una obra.